Salazar Luis Estrana. Buenas noches, ingenieros. Sí se ve la pantalla. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches. Silvia Ticona y Víctor Salas. Muy buenas noches a todos ustedes. Vamos a iniciar esta sesión del día de hoy. Previamente, como les manifestaba, las disculpas del caso por la imposibilidad de realizar o de desarrollar esta clase el día de ayer como estaba previsto originalmente, ¿no? Sino que acá donde yo vivo, una tormenta eléctrica muy fuerte en horas de la tarde, se fue el servicio eléctrico por grandes zonas y no volvió hasta pasadas las 9:30 de la noche. Y lamentablemente tenía carga de celular únicamente de un 20% a las 5:45, ya a las 7:20, más o menos, ya quedó muerto ya mi celular, ¿no? Ya no tenía batería. Agradezco la comprensión de todos ustedes y también su anuencia a que esta clase se recupere el día de hoy. Vamos a iniciar esta primera clase de la gestión pública considerando este temario para la misma, ¿no? Vamos a ver en primera instancia las estructuras de gobierno. Va a ser algo muy concreto porque en las subsiguientes clases se va a desarrollar cada una de ellas y las características de las mismas, qué entidades las conforman. En la segunda parte vamos a hablar sobre la función pública y finalmente vamos a dar los lineamientos sobre la gestión pública. Ya en las siguientes sesiones va a desarrollarse de forma más puntual los sistemas de administración, los sistemas administrativos, los sistemas funcionales. Se va a hablar de los diferentes niveles de gobierno, empezando del gobierno central, el gobierno regional, gobierno municipal, ¿no? Y en cada una de ellas se va a ir explicando cómo están constituidas y cuáles son las características de la gestión pública dentro de ellas. Entonces, cuando hablamos de estructuras de gobierno, necesariamente tenemos que hablar de lo que es el Estado, ¿no? Para nosotros, el Estado tenemos un Estado unitario, por si acaso, ¿no? Para nuestro caso peruano es un Estado unitario, pero además de eso existen otros modelos de Estado. Uno de los más conocidos que se nos viene a la mente es el modelo federal, ¿no? Y ahí tenemos algunos exponentes, el más destacable y el que se nos viene primero a la mente es el gobierno federal de los Estados Unidos de América, ¿no? Su mismo nombre lo dice, Estados Unidos. Cada uno es un estado, está conformado por 52 estados. Tenemos también los Estados Unidos de México, por ejemplo, por ese caso es un estado federal. Tenemos también acá un vecino nuestro, Brasil, que justo el día de hoy ha desarrollado su segunda vuelta, ¿no? En sus elecciones. Es también un estado federal. Cada estado tiene determinadas características, las que vamos a ver en general hoy día y las que vamos a hablar los días posteriores, pero están regidos por un gobierno superior a ellos que determina un sistema, digamos de alguna forma, unitario, ¿no? Que permite congregarlos a todos ellos y darles directivas, lineamientos, políticas, estrategias macro para que ellos luego las desarrollen o las implementen apropiadamente. Lo mismo casi que hacemos nosotros en los niveles de gobierno, ¿no? El gobierno nacional y de ahí vienen los gobiernos regionales y municipales. Con la salvedad que en los estados federales, cada gobierno o subgobierno nacional de primer nivel tiene la potestad de generar una constitución política específica para su territorio, pero igualmente tiene que estar enmarcada dentro de lo que es la constitución política del Estado federal, de los Estados americanos. Algo similar, solamente con esas discrepancias. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por Estado?
¿no? Hay veces consideramos pues que el Estado viene a ser la población, o hay veces consideramos que el Estado viene a ser la nación, cuando en la práctica estos o son características del Estado o son elementos del Estado. El Estado en la práctica es una organización política, ¿ya? Y esta organización política va a ser generada a raíz de un consenso de la población. Un consenso se entiende que es la aceptación de la mayoría, no es que todos están de acuerdo. Un consenso es el resultado de un proceso de negociación donde se han planteado intereses, prioridades, expectativas, y a partir de eso, ¿no? Y una serie de momentos en los cuales se ha, digamos, entre comillas, negociado, ¿no? En comillas, ¿ah? O sea, se ha coordinado, se ha analizado, se ha consultado, etcétera. Se llega a un punto intermedio, no de plena y total satisfacción de cada una de las partes, pero sí de un nivel aceptable de conformidad con lo que se está concordando. En este proceso, obviamente, se entiende, ha habido deposición de expectativas, ¿no? Yo deseaba tener, qué sé yo, 300 millones de soles de presupuesto, y a partir del consenso tuve que renunciar a esa expectativa y aterrizar en algo que al mismo tiempo permita que mis otros pares puedan acceder también a un parcial de su expectativa. Entonces, mis 300 millones habrán terminado pues en 200 millones, 150 millones, etcétera. Pero ese acuerdo obviamente no va a ser el de todos, ¿no? El de todos al que representa la persona o la entidad que ha asumido el acuerdo, pero sí va a ser el que representa a la mayoría de esa población. Y esta población es la que va a generar esta organización política, para que esta organización política, ojo, no es una organización de un partido político, es una organización política de gobierno, de un conjunto de acciones que van a desarrollar. Va a establecer reglas de convivencia y oportunidades, en este caso, para el desarrollo de la persona humana y la sociedad, ¿no? Entonces, acá podemos ya empezar a ver dos aspectos importantes que van a regir todo un conjunto grande de actividades, de lineamientos, políticas y demás. Y es en este orden. Primero, siempre se va a tomar en cuenta a la persona, no al grupo, ¿ya? Por si acaso. No se toma en cuenta en primera instancia a una agrupación, a un conjunto de individuos, etc. Sino lo que se va a buscar siempre es el bienestar de una persona, de cada una de las personas, luego de la sociedad, es decir, del conjunto de ellas. Esta sociedad, como se entiende, va a estar caracterizada, ¿no?, por diferencias de aspectos sociales, económicos, culturales, ideológicos, etc. Ahí, como vemos, este grupo humano va a tener un conjunto de diferencias, bastantes formas, criterios, etcétera, diversos de conceptualizar, ver o entender determinados temas. Pero el Estado, esta organización política, va a tener que reglamentar todo un proceso de accionar para que cada miembro de esa sociedad se sienta parcialmente satisfecho y sienta parcialmente atendido su bienestar. Y esta sumatoria de estas satisfacciones personales va a generarse en la satisfacción del conjunto, es decir, de la sociedad. Les hago este comentario porque en ningún momento, bajo ningún aspecto, ningún modelo de gobierno, ningún modelo económico, ningún modelo social, va a existir una sociedad plena y satisfecha, ¿no? Y con bienestar pleno al 100%, ni siquiera al 90%, ¿ya?
Esto les planteo porque en los últimos periodos se ha ido viendo cómo hay propuestas, ¿no?, de gobiernos y propuestas de gestión gubernamental eh, que dan a conocer un planteamiento utópico en el cual toda la sociedad va a estar conforme. Eso no se va a lograr, jamás se va a lograr, nunca. A lo que se puede aspirar a que la mayoría de esa sociedad, de ese grupo, pueda estar, dar por satisfechas sus necesidades y alcanzado su bienestar. Ese va a ser el principal rol del Estado. Su finalidad en ese sentido es lograr condiciones adecuadas de vida y bienestar para esa sociedad, para esa población. Para lograr eso, ojo acá, y acá vamos a encontrar una especie de círculo, digamos, ¿no? En el cual tú inicias en un punto, avanzas tratando de entender al siguiente nivel, vuelves a avanzar a un segundo, tercer nivel, y de ese nivel te vuelve a retrotraer todo nuevamente al primer nivel. La finalidad del Estado entonces es esa, y para ello va a ejercer el poder, ¿no? Este poder lo va a ejercer un gobierno, es decir, un conjunto de personas, que para nuestro caso es elegido por voto popular, ¿no? Pero este poder lo va a ejercer a través de un conjunto de instituciones que el mismo Estado ha generado. Es decir, hay un momento en el que la población misma, a través de diferentes mecanismos, ¿no?, de consulta, de participación, total, parcial, como quieran, ha emitido opinión sobre el conjunto institucional, la red institucional que el Estado, ¿no?, como un concepto etéreo, ha generado. Para ello se va a elegir un gobierno que va a estar conformado por grupos de personas que van a encargarse de generar acciones a partir de estas instituciones. Entonces se va a entender ahí al Estado como un edificio, por decirlo de alguna forma, autogenerado con la participación y la opinión de las personas, y para que ese edificio pueda estar operativo, se va a elegir un conjunto de personas que lo van a ocupar y lo van a habitar. Pero este Estado, este edificio, tiene sus reglas. Dice quién ocupa y quiénes lo ocupan el primer nivel, el segundo, el tercer nivel, el cuarto nivel. ¿Qué pueden hacer los que viven en el primer nivel? ¿Qué no pueden hacer los que están en el segundo, tercer, quinto? ¿Cómo se relaciona el del primer nivel con el del octavo nivel? Así. Y dentro de cada nivel, ¿cómo se distribuye? ¿No? Si en un nivel hay 1 o 2 departamentos, en ese departamento hay 5 habitaciones, ¿cómo se ambienta cada habitación? ¿Cómo se maneja? ¿En qué momento se prende la luz, se apaga la luz, etcétera? Todo eso va a ser el Estado. Y el gobierno va a ser quien ocupe bajo esas reglas ese edificio y lo ponga operativo. Entonces, en ningún momento el Estado o la institucionalidad del Estado le va a pertenecer a ese gobierno, no sea presidente de la República, gobernador regional, alcalde provincial, distrital, el gerente de desarrollo económico, el jefe del área de infraestructura, el ministro de acá, el ministro de allá, el presidente de una OPD, de una empresa estatal, etc. Ellos no son dueños de esa institución y de lo que ella maneja, gestiona, bienes tangibles e intangibles. Solamente son ocupantes que lo van a ocupar ese espacio, esa institución, pero tienen que ocuparla bajo las reglas de juego que ese mismo Estado ha definido. Por si acá hago esta aclaración, porque ese viene a ser el desconocimiento o en muchos casos el desprecio a ese principio, es lo que prima en las diferentes autoridades, ¿no? Se elige a un gobernador regional, el gobernador regional agarra la movilidad que se le ha asignado y con ella traslada de arriba a abajo él mismo, su esposa, sus hijas,
A la mascota también la llevan, ¿no? A sus tratamientos, etcétera, ahí en el centro veterinario y por demás. Y cuando alguien le observa, se indigna, se incomoda. No, 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 pero si estoy desarrollando mis funciones. Yo estaba en el carro, dice, ¿no? Yo estaba en ese vehículo y estaba ahí. De paso, pues mi hija estaba yendo con el perro a ver, a hacerlo ver el veterinario. Yo me quedé esperándola, pues. Pero así no funciona. Él está empleando, ejerciendo su función, ¿no? Empleando bienes y recursos del Estado, pero únicamente con una finalidad que es generar condiciones apropiadas para la población. ¿Qué condición apropiada para la población va a ejercer acompañando, llevando a su hija y al perro a que los atiendan? Ninguna, ¿no? Y de ahí viene una serie de observaciones y una serie de cuestionamientos que van a entorpecer ya el desarrollo de sus actividades de gobierno. Pero no las entorpecen porque haya alguien que le tiene cólera, ojeriza, porque es chato, porque es gringo, porque silba feo, porque lo miro chueco, qué sé yo, sino porque no cumplió, se excedió, ¿no? Entonces ya tiene que distraer parte de su tiempo por su propia culpa, por su propia falta de responsabilidad, de probidad, esa es la palabra correcta, de probidad, ¿no? En tener que explicar, en tener que justificar. ¿Ya? Esto es importante porque eso va a ser parte de los ejes del desarrollo de la gestión pública. Entonces vamos a encontrar que el Estado, cualquiera que sea su estructura o su forma de ejercer el gobierno, un Estado unitario, federal, monárquico, monárquico demócrata, lo que fuese, va a estar siempre constituido por tres elementos principales. Uno, que es el territorio. Y ojo acá, el territorio no solamente va a ser el espacio geográfico que va a ocupar ese estado, ese gobierno. El territorio es mucho más complejo. El territorio, aparte del espacio geográfico, también va a estar formado por la población que lo ocupa. Y esta ocupación de la población, es decir, desde el momento que hay una población, esta va a iniciar un proceso de ejercicio de acciones sobre los bienes naturales, bióticos y abióticos, ¿no? De ese espacio territorial para satisfacer sus necesidades y generarse mejores condiciones de vida. Ojo, la población sola por sí misma va a tener esa iniciativa. Entonces ahí nos encontramos en que esta sociedad, esta población, puede ocupar el territorio y puede iniciar el proceso de uso, de aprovechamiento del mismo, bajo diferentes esquemas, en algún caso bajo un esquema totalmente inapropiado, inconexo, o en el peor de los casos, bajo ningún sistema, ¿no? Por ejemplo, una ocupación violenta de un territorio, ¿no? Se inicia con este esquema, ¿no? No hay ningún sistema a través del cual se va a ocupar el territorio. Simplemente viene uno, se ubica en este segmento, este es mi predio, el otro más allá dirá, este es mi predio, y ya así se va a ocupar. Para eso falta un tercer elemento para que se constituya el Estado, que es el gobierno, el poder, ¿no? El gobierno que, como ya habíamos visto anteriormente, va a ejercer, perdón, un poder. A través de este poder va a generar un conjunto de acciones orientadas a organizar a esta sociedad, a este pueblo, y también a organizar el territorio que se está ocupando, para que esa ocupación, ese aprovechamiento de los recursos, ¿no? Sea de acuerdo a un esquema ya preestablecido, que no afecte a otros y que al mismo tiempo genere un conjunto de espacios de beneficio para el mismo Estado, ¿no? De modo tal que éste le pueda devolver a esta población un grupo de servicios. El Estado va a existir finalmente solo en la medida que a la población le ofrezca un conjunto de servicios
que le genere bienestar, que le genere satisfacción de sus necesidades. Si el Estado o el gobierno no le puede ofrecer eso, no encuentra la forma de ofrecerle eso, simplemente no se va a sostener, va a terminar cayendo, va a terminar siendo reemplazado por otro modelo, etc. Pero la única forma en la que el Estado va a poder seguir presente, se va a mantener, es que a través del gobierno, es decir, a través de las autoridades que han sido elegidas, le pueda brindar a la sociedad un conjunto de servicios. De modo tal que esta sociedad no se vea en la necesidad de desplegar esfuerzos adicionales, extraordinarios, para satisfacer sus necesidades e ir alcanzando estándares y niveles de desarrollo, ¿no? Un tema relativamente a algo complejo, algo muy que requiere un conjunto de acciones de planificación, de acciones de designación de recursos, etcétera, que va a formar parte ya de la gestión pública propiamente dicha. Entonces, un Estado solamente va a existir cuando le ofrece servicios al pueblo para que sigan ocupando el territorio. Entonces, en términos simples, todo Estado va a requerir tres elementos principales: el territorio, el pueblo y el gobierno. El Estado es la estructura, ¿no? Lo que habíamos dicho anteriormente es el edificio. Y adicional a eso, hay un elemento transversal que es la soberanía. Por si acaso, esta soberanía no solamente se enmarca dentro de lo que vendría a ser el Estado, sino también alcanza a los diferentes elementos del mismo. En el caso del pueblo, para que este pueblo, esta población, pueda tomar sus decisiones sin injerencia de ningún agente, ni externo, ni tampoco interno. El territorio, determinada soberanía para que sea ocupado y aprovechado por una población. Y el gobierno también va a requerir una soberanía para que este gobierno, es decir, el conjunto de autoridades que van a instalarse en el Estado, puedan desarrollar sus actividades sin tener que pedir, solicitar permiso, anuencia, complacencia de otros niveles o de otros actores, ¿no? De lo contrario, ya no se sería soberano, el gobierno no sería soberano, sino sería un gobierno que está sujeto a la aprobación de terceros. Ahora, acá también es importante establecer algo muy claramente, ¿no? El pueblo elige al gobierno para que éste en su representación ejerza el poder. El gobierno en ningún momento ya tiene, mejor dicho, el gobierno desnaturaliza totalmente el poder y la confianza que le ha dado el pueblo cuando éste le consulta o pone a consulta un conjunto importante de decisiones al pueblo, ¿no? Quiero hacer esto, a ver qué dice el pueblo. Quiero hacer aquello, a ver qué dice el pueblo, porque se entiende que el pueblo lo ha elegido porque hay un nivel de confianza en estas autoridades, en este gobierno, para que en su nombre, ¿no?, tomen esas decisiones, porque de lo contrario, mejor el pueblo mismo decide en cada oportunidad. No tendría por qué haberse generado todo un conjunto de gastos, un conjunto de acciones, ¿no? Un proceso de elecciones para elegir a un gobierno que constantemente va a estar poniendo a consulta al pueblo. Además de ello, este gobierno tergiversa y le resta total capacidad al poder propiamente dicho, porque está dando a entender que en ningún momento este gobierno se va a hacer responsable de sus decisiones, porque cuando haya un resultado adverso, ¿no?, ¿qué va a decir? El pueblo escogió, el pueblo dijo, yo hice lo que el pueblo dijo, culpable el pueblo. Y le va a decir, pues es prácticamente, entonces castíguense ustedes mismos, pues, ¿no? Es la forma en la cual el gobierno pervierte, ¿no?, y le resta total capacidad al ejercicio del poder. Mucho cuidado con eso, porque vemos que hay muchas autoridades que en muchas ocasiones, ¿no?, están mencionando ese aspecto. Hay que tener bastante cuidado. Para algo se les elige.
Ahora, este Estado peruano, como les he mencionado, es una edificación, ¿no? Haciendo un paralelismo, que ya está estructurado. Esa organización, ¿no? En nuestro caso la tenemos descrita en un poder legislativo que está representado por el Congreso de la República y tiene a su vez una estructura orgánica, es decir, hay otro conjunto de dependencias, de oficinas, etcétera, que permiten el funcionamiento y el ejercicio del poder de este Congreso de la República. Luego tenemos el Poder Ejecutivo, ¿no? Que está generado por el Gobierno Nacional y está formado por un conjunto de personas o funcionarios de alto nivel y alta capacidad que vienen a ser los ministros de Estado, los ministros de carteras sectoriales. ¿Ya? Cada ministro de una cartera sectorial gestiona, administra, decide, delinea normativas, etcétera, referidas a su sector competencial y a elementos vinculados a este. Luego tenemos el Poder Judicial, que también tiene su propia estructura, ¿no? Está liderado por la Corte Suprema de Justicia y hay otros conjuntos adicionales que lo conforman. Y después también existe un conjunto de instituciones que tienen autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que no están sujetas a ninguno de los tres poderes anteriores, ¿no? Ni al legislativo, ni al ejecutivo, ni al judicial, para que puedan desarrollar sus actividades. Obviamente hay niveles de interacción a través de los cuales, de estos niveles, cada uno de estos organismos autónomos va a iniciar el proceso de desarrollo de sus actividades más resaltantes. El primero, el Jurado Nacional de Elecciones, está en primer lugar, porque es el que ha desarrollado actividades en las últimas semanas, ¿no? A través del proceso eleccionario de autoridades regionales y municipales. Para que este organismo, que es totalmente autónomo, es decir, no le va a pedir aprobación de sus actos, ni al Poder Legislativo, ni al Ejecutivo, ni al Judicial, pero sí va a realizar sus acciones coordinando y con cumplimiento de cierto marco normativo. Por ejemplo, para que el Jurado Nacional de Elecciones inicie un proceso de elección, tiene que haber sido convocado ese proceso por el Poder Ejecutivo, porque este es el que va a regir todo el proceso de gobierno nacional, ¿no? Entonces, el presidente de la República, a través de sus dependencias competentes, va a convocar elecciones. Esta sola convocatoria, ya para este órgano, indica el inicio de sus actividades destacadas en ese momento, ¿no? Y no hay ente, es decir, no hay poder legislativo, no hay poder judicial, en ese momento que digan, no, tú antes de eso tenías que pedirme permiso a mí, tenías que solicitar la anuencia del Poder Judicial, de la mesa directiva del Congreso, no, simplemente inicia sus actividades. Pero así como es autónomo, también los otros órganos o los otros niveles de organización, legislativo, ejecutivo o judicial, también tienen la capacidad de poder opinar o generar otros procesos sobre las acciones de este. Ahí termina básicamente lo que podríamos entender como la organización del Estado a nivel nacional. Y de ahí ya vienen los niveles de organización subnacional, que viene a estar generado por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué existen estos gobiernos, estos niveles de gobierno subnacional? Porque como entendemos, estos poderes, el Ejecutivo principalmente, por sí solo no va a poder emprender y menos desarrollar el conjunto de acciones necesarias para llevar adelante sus actividades institucionales a nivel nacional, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no podría llevar adelante todas las actividades, todos los proyectos, todos los procesos a nivel nacional si es que no cuenta con la posibilidad de poderle trasladar parte de estas responsabilidades a estos otros entes de gobierno, que van a tener otras funciones más específicas,
como son locales, ¿no? Son nacionales, son subnacionales de característica más local, ellos se entiende, van a conocer mucho más a detalle, ¿ya? Las características y propias particulares de cada espacio territorial o subnacional, perdón, para que esos lineamientos de desarrollo de esa entidad sectorial se implementen apropiadamente y bajo las adecuaciones de ese espacio territorial de la población que lo ocupa y demás. Y acá encontramos los roles de los gobiernos, de los niveles de gobierno. Cada uno de ellos tiene un rol fundamental. El rol del gobierno nacional son roles rectores y conductores. Cuando hablamos de rectoría, ¿no? O de órgano rector, etcétera, estamos hablando que va a ser el encargado de emitir lineamientos estratégicos, políticas, institucionales, etcétera, y que también va a encargarse de la supervisión de cumplimiento de toda esa normativa, esos lineamientos que ellos han planteado. Y el otro rol de conductor, como su mismo nombre lo dice, es el que va a orientar, va a indicar cuáles son las mecánicas, los procesos que se tienen que desarrollar para que se encamine, ¿no? Todo el proceso de desarrollo hacia el bienestar, hacia la satisfacción de las necesidades. Entonces, únicamente el gobierno nacional tiene un rol rector y también un rol conductor. No tiene un rol ejecutor, ¿ya? Directamente no es el que va a decir, a ver, yo soy Midagri y yo voy a ejecutar un proyecto en el distrito A, otro proyecto en el distrito Z, otro proyecto, no. Ellos no van a encargarse a ese nivel, ¿no? De gobiernos subnacionales, porque para eso no están generados. Para eso hay otro nivel de gobierno que va a orientar ese proceso. Luego están los gobiernos regionales que tienen un rol planificador y articulador. Planificador orientado al cumplimiento de las directivas rectoras del gobierno nacional, ¿no? Va a planificar cómo va a cumplir con esta normativa, ¿no? Que ha dado el gobierno nacional, ¿no? Y cómo a través de esa planificación va a generar el proceso de engranaje entre lo que ellos están planteando, que ha sido recogido a su vez de los gobiernos locales, y en el marco de lo que el gobierno nacional está considerando, está rectorando o está conduciendo. Como va a ser articulador, también tiene que cumplir un rol promotor, porque no va a generar la articulación si al mismo tiempo no desarrolla acciones de promoción, tanto dentro de su espacio territorial como también fuera del mismo. Dentro de su espacio para que las instituciones diversas le alcancen información sobre sus necesidades, sus prioridades, atenciones y demás. Luego tenemos el gobierno local, que también tiene un rol planificador centrado en lo que el gobierno local y el gobierno regional han avanzado, han considerado, y va a tener un rol ejecutoria, más puntual, ¿no? Puede ser un rol ejecutor cuando el proceso de ejecución, es decir, de implementación física tangible de lo que se ha planteado, lo desarrollan ellos mismos. Pero también puede generarse un rol ejecutor indirecto, cuando la competencia de esa intervención, ¿no? La va a generar el gobierno nacional a través de cualquiera de sus entidades, ¿no? Pero para que puedan implementarlo apropiadamente, tienen que tomar información generada o estimada por el gobierno local. ¿Cuántos son? ¿Qué características tienen? ¿Cuántas asociaciones, organizaciones existen en la zona? Y después, ¿no? ¿Qué demandan ellos? Y eso
trasladarlo a la propuesta para que ésta sea tomada en cuenta por el gobierno o la entidad nacional y la ejecute, la implemente. Entonces va a tener un rol ejecutor de tipo indirecto. Y por último vamos a tener un nivel de gobierno que es la sociedad civil, que tiene un rol propositivo, es decir, va a plantear y va a hacer conocer posibles soluciones a su situación problemática, a la satisfacción de sus necesidades, al logro de su bienestar. Eso es propositivo. ¿Me están escuchando bien? Nayeli me indica que el audio está medio entrecortado. ¿Me están escuchando bien o solamente es el problema muy puntual de algunos de ustedes nada más? A ver, ¿me confirman un favor si todos me están escuchando entrecortado o solamente es la dificultad técnica de algunos de ustedes nada más? Si todos me escuchan entrecortado para refrescar la ventana, ¿no? Tal vez ya. A ver, pruebe, Nayeli, por favor, pruebe con refrescar su pantalla, ¿ya? De todas formas, se está grabando la clase, entonces ahí vas a poder repasar aquella parte que tal vez al refrescar no has podido ver. Voy a tratar de darte un par de minutos, voy a centrarme en lo que es la sociedad civil. Tiene, como decía, un rol propositivo, es decir, van a plantear posibilidades de solución a sus problemas, a sus necesidades, pero son posibilidades. No es de que, como por ahí dicen, no, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, porque el pueblo ha elegido un gobierno que tiene la capacidad para determinar las propuestas, ¿no? Más adecuadas o en todo caso optimizarlas y generarlas en la idoneidad respectiva. Entonces, si bien es cierto, la sociedad civil, el pueblo, como se quiere entender, tienen una capacidad propositiva, un rol propositivo, tiene que ser mejorado, adecuado, bien encaminado, etcétera, por los diferentes niveles de gobierno. El otro rol que tiene la sociedad civil es la de vigilancia. ¿Por qué la de vigilancia? Porque han elegido le han otorgado su confianza a esa autoridad. Por lo tanto, si yo le otorgo mi confianza, tengo que vigilarlo, tengo que tomarle cuentas, ¿no? Sobre el nivel de cumplimiento de aquello que yo considero como lo idóneo. Más o menos es como nuestros hijos, ¿no? Cuando ya están en la adolescencia, en la juventud, te piden permiso. Papá, voy a salir con mis amigos un rato al cine, etcétera. Ah, ya está bien, sales, ¿no? Y ahí es donde empieza la vigilancia. ¿A qué hora vas a salir? ¿Quiénes son esos amigos? Ah, voy a ir al cine. Ah, ya, muy bien. ¿Qué van a ver? ¿Qué están pensando ver? Tal cosa. ¿De qué hora a qué hora hasta ahí? Ah, de 3 a 7. Ah, muy bien, ya, de 3 a 7. Te voy a llamar como a las 5:30. O te reportas a las 5:30, ¿no? O me avisas cuando ya estás volviendo. Esa es la vigilancia. Porque a partir de esa vigilancia se va a poder generar el control sobre el nivel de cumplimiento, de modo tal que esta sociedad civil le pueda generar recomendaciones a estas autoridades para que desarrollen sus funciones de una forma más apropiada. Ahora, estamos hablando de sociedad civil. Ojo acá. Sociedad civil. ¿Qué implica el término sociedad? ¿No? La sociedad en ningún caso está formada por un individuo. Es un conjunto de individuos. Entonces, la sociedad civil se va a entender como la población organizada y de ser preferible institucionalizada, ¿no? Los comités de lucha, las comisiones de observaduría, las mesas de diálogo, las asociaciones civiles, los gremios, esos son la sociedad civil. Entonces hay veces que hemos visto en muchas oportunidades que un grupo de productores marcha, ¿no? Hace su marcha en protesta. Aquí están, somos los productores del Perú. ¿A qué organización perteneces? A ninguna. Yo no pertenezco a ninguna, pero estoy reclamando. Pero no eres sociedad civil, pues. Eres sí un poblador, eres un ciudadano, tienes tu voz.
pero debes de participar a nivel de sociedad civil, a nivel de una organización. Tienes que organizarte y tienes que institucionalizarte para poder tener un mejor nivel de participación en el gobierno. Y ahí es donde nosotros como sociedad todavía tenemos muchas deficiencias, ¿no? No somos dados a la organización, ¿no? Somos poco dados a organizarnos. Y si nos organizamos, es decir, nos asociamos, generamos cualquier modalidad de asociatividad, tratamos de escapar siempre al cumplimiento de las normas, ¿no? Siempre buscamos escapar o no asumir responsabilidad, o si asumimos la responsabilidad, tratamos de asumirla de la forma menos, ¿cómo les diría? De la forma menos, se me fue el término apropiado, ¿no? Tratamos de no cumplir al 100% todas nuestras obligaciones. Si tenemos 20 obligaciones, ¿no? Buscamos las más importantes. De esas 20, ¿cuáles son las más importantes? Son estas. Entonces a esas me enfoco. Las otras voy a tratar de cumplirlas, pero no te han elegido para eso, pues te han elegido o estás asumiendo un cargo, lo que sea, para cumplir todas. No son solamente aquellas que te convienen, aquellas que más te gustan, aquellas que suenan mejor, aquellas que te dejan más tiempo. Es para que cumplas todas. Eso es para todos nosotros, ¿ya? Y les hago mención a esto porque cuando ya empecemos a hablar sobre gestión pública, vamos a ver la importancia del cumplimiento de todas las responsabilidades que se tienen. Indistinto al nivel de gobierno, por si acaso, y con algunas variaciones, ¿no? Muy puntuales, para que estos niveles de gobierno puedan desarrollar sus acciones de poder, ¿no? Puedan ejecutar el poder a través, o hacer ejercicio del poder a través de la ejecución de sus actividades, tienen que tener un conjunto base de documentos. Si no, no lo van a poder hacer. Nadie va a poder ejercer el poder, nadie va a poder desarrollar actividades si previo a eso no ha generado todos los documentos de gestión. Dentro de ellos van a haber algunos que van a modificarse, que van a tener o van a ser válidos para determinado nivel o entidad sectorial, subsectorial, etcétera, y otros que no. Pero hay algunos que son obligatorios para casi todas las entidades o todos los órganos de gobierno. Tenemos en primer lugar el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones. Es el que te precisa tus funciones, así básicamente. Es el que te indica qué es lo que puedes hacer. Lo que no estamos normado ahí es aquello que tú ya no puedes hacer. Si en tu reglamento no te dice que debes hacer algo, simplemente te está dando a entender que esa no es tu competencia, que ese no es tu rol, que esa no es tu actividad. Después, bueno, acá se ha movido, este es el segundo, está el manual de organización y funciones. Este manual es el que te va a describir cómo desarrollas tu función, ¿no? Lo que el reglamento te dice que debes hacer, acá te dice cómo lo tienes que hacer. Con qué normativas, con qué modelos, con la interdependencia y la interrelación con qué dependencias, en qué periodos de tiempo, etcétera, ¿no? Este es el que ya te va a indicar el paso a paso de cómo desarrollas tus funciones que están reglamentadas. Y ahí viene el por qué tú no puedes hacer algo que en tu reglamento no te indica. Digamos que tu reglamento te indica hacer la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, etcétera. Pero no hay una actividad 7 porque es de número de mala suerte, digamos. En tu reglamento no hay esta actividad. Como no hay esta actividad, quiere decir que en tu manual tampoco hay el proceso para esa actividad. Como no hay un proceso para esa actividad, tú no tienes forma en la cual podrías desarrollar eso, porque no te dicen cómo, no te dicen quién, no te dicen con qué formato, con qué modelo, nada. Es por eso que hay veces cuando en la gestión pública
se hace algo que no estaba reglamentado, algo que no era tu atribución, tu competencia, te inician un proceso administrativo en el mejor de los casos, porque lo has desarrollado a raíz de la inexistencia de un proceso. No hay cómo, no te ha dicho nadie cómo lo vas a desarrollar, ¿ya? Entonces, esos son los primeros dos documentos que se tienen que gestionar, es decir, que las actividades se tienen que desarrollar en este marco. Y de ahí vienen algunos otros, como por ejemplo el presupuesto analítico, o perdón, el cuadro de asignación de personal, que le indica a cada gobierno, nivel de gobierno, entidad, etcétera, ¿no? La cantidad de funcionarios que tienen que elaborar en esa organización para poder desarrollar la prestación de los servicios que se generan en ella. Y ahí también te va a indicar la cantidad de ellos, las características, no del trabajador, pero sí del puesto de trabajo, ¿no? En qué consiste, qué debe de hacer, etcétera. Y esto que te designa acá está vinculado a este reglamento, ¿no? De ahí, como ya tenemos el cuadro de asignación de personal, tenemos que generar el proceso analítico perdón, el presupuesto analítico, es decir, con qué monto de dinero o de recursos tú vas a generar el espacio para la participación de todo este personal. Entonces, ahí se determina o se declara de forma individualizada la cantidad de profesionales, cuánto se le va a pagar a cada uno de ellos, que en qué modalidad se va a tomar su participación, qué se le va a exigir, qué cosas tiene que desarrollar para poder reconocérsele el importe de pago por sus servicios y demás, ¿no? Y luego ya viene el manual de procedimientos administrativos, que es el detalle de cómo este personal que ya está asignado, que ya está considerado, que está definido, caracterizado, va a cumplir sus funciones, ¿no? ¿Cuál es el conjunto de procesos que tiene que desarrollar? Tiene que solicitar la autorización de un jefe inmediato, la opinión de otra área, la revisión de un especialista y demás. Eso se determina en este manual de procedimientos administrativos. Y por último, el otro elemento, el otro documento obligatorio en cualquier nivel de gestión va a ser el texto único de procedimientos administrativos, ¿no? Que viene a ser un documento donde se va a plasmar o se va a comunicar un conjunto de informaciones referido a algunos procedimientos administrativos de relevancia. Básicamente son documentos administrativos son procedimientos administrativos de interés para la población. Interés frecuente, demanda frecuente por ese conjunto de procesos, de procedimientos. Va a haber un conjunto importante de actividades que no van a ser de mayor trascendencia o de mayor importancia o de mayor frecuencia, ¿no? Y por lo tanto, la población no va a estar vinculada a la necesidad de conocimiento de las mismas. Entonces, ya habíamos estado comentando lo que es el gobierno, ¿no? El gobierno central o el gobierno nacional, entonces se va a caracterizar por esas actividades. Y de ahí vienen, para nuestro caso particular, los gobiernos subnacionales. Pero estos están enmarcados dentro de una normatividad referida a la descentralización. Y vamos a encontrar específicamente dos niveles de gobierno subnacional. Uno es el gobierno regional y otros son los gobiernos locales. Dentro de estos gobiernos locales vamos a encontrar todas las conocidas como municipalidades. Entonces vamos a encontrar las provinciales y las distritales, además de otros tipos especiales de gobiernos locales, básicamente las municipalidades de frontera y también la municipalidad de Lima Metropolitana, ¿no? Que tienen características particulares. Pero como vemos acá, y este es uno de los argumentos que se está planteando en un proyecto de ley que se ha
se ha elevado hace unos cuantos días, ¿no? Sobre la razón por la cual podrían existir a la fecha todavía las prefecturas y las subprefecturas. Porque nuestro marco estructural de la organización gubernamental no las considera, pues. Está el gobierno nacional, luego están los gobiernos regionales y locales, y listo. Y luego viene, pues, en la base la organización civil, tal como veíamos acá. No, esos son los niveles de gobierno. No, entonces ahí se entiende, a través del avance de esta ley de modernización y de descentralización, pues se ha generado un poco el cuestionamiento a la continuidad de la permanencia, ¿no?, en funciones de la prefectura y de la subprefectura. Por un lado tenemos los gobiernos regionales que tienen un marco normativo, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que es la que le reglamenta su estructura, organización, competencias y funciones. Su finalidad, ¿no?, es la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, ¿no? Para eso va a estar autorizada para desarrollar un conjunto de acciones para la promoción de la inversión pública y privada, el desarrollo del empleo, la garantía de un ejercicio pleno de los derechos de los habitantes, etc. Pero en ningún momento va a plantear todo este conjunto de acciones sin que éstas estén comprendidas dentro de planes, programas, políticas de desarrollo nacional. Siempre que se hable de sostenible, se va a hablar de periodos superiores a los 15 años, ¿no? De 15 a 20 años. Siempre que se habla de sostenible, por si acaso. Entonces, acá nos indica que el gobierno regional está obligado a generar propuestas de planificación del desarrollo para periodos que van mínimamente a los 15 años. Tiene funciones normativas y reguladoras, que es la característica de todo nivel de gobierno, funciones de planeamiento, administración, ejecución, promoción de inversiones y función de supervisión, evaluación y control, ¿no? Como vemos, tiene funciones, algunas ya determinantes o conocidas, como es el planeamiento, la función administrativa, la función de promoción de las inversiones, es decir, va a ser el ente encargado de hacer atractiva a su espacio territorial para que tanto el Estado como el estamento privado genere procesos de inversión en ese sector. Luego tenemos los gobiernos locales que se rigen a través de la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27792, que es la que define también su estructura organizacional, el cómo va a desarrollar sus actividades, ¿no?, qué estructura interna va a tener y cuáles son sus competencias. Su función es la de promover el desarrollo económico local ya, ¿no? Ya no es un desarrollo integral de toda la organización, sino se orienta más a un desarrollo económico local. Y fundamental, la prestación de los servicios públicos. Entonces, el gobierno local va a estar encargado, aparte del desarrollo, etcétera, ¿no?, de la prestación de servicios públicos. Siempre que se hable del término público, estamos dando a conocer que es a la sociedad en conjunto, tanto la sociedad organizada como aquella que no. Igual que en el caso anterior de los gobiernos regionales, estos niveles de gobierno locales también desarrollan estas actividades, ¿no?, en armonía con políticas, planes, estrategias, lineamientos nacionales y también regionales. No pueden eximirse. En cuanto a sus funciones están orientadas en inicio a la organización del territorio y el ocupamiento del mismo, el ocupamiento y el uso del mismo. No se puede hablar de uso de un territorio si este no ha sido ocupado. Ocupado no quiere decir que la población se haya afincado necesariamente en ese. También puede abarcar o abarca cuando la población simplemente desarrolla conjunto de acciones, ¿no?,
orientadas al aprovechamiento, es decir, genera solo el uso, ya no la ocupación, pero sí el uso. Luego están el saneamiento, el tránsito, la educación, cultura, deportes, abastecimiento y comercialización de productos y servicios, implementación y desarrollo de programas sociales, la seguridad ciudadana, promoción del desarrollo económico local, y acá nos habla de prestación de otros servicios. Entonces, ¿cuál es la orientación principal de los gobiernos locales? Es la gestión de servicios públicos, ¿no? Sus competencias es planificar y promover el desarrollo urbano, normar la zonificación, asentamientos humanos, administrar y reglamentar servicios públicos locales, aprobar su organización, formular y aprobar plan de desarrollo, ejecutar actividades de planificación y demás. Esas básicamente son sus competencias. En las siguientes sesiones vamos a ver a detalle ya, ¿no? Sobre el gobierno nacional, sobre los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros tipos de gobierno. Obviamente responden a un marco estructurado organizativo, sino a otros niveles de organización, digamos algo más complejos. Entonces, como estamos hablando acá, la función va a ser la prestación de servicios públicos, ¿no? Acá. Ahora, ¿quién va a brindar este servicio público? Si bien es cierto, estamos hablando del gobierno regional, el gobierno local, el gobierno nacional, etcétera, pero dentro de ese gobierno, de ese nivel de gobierno, hay personas que son las que van a implementar un conjunto de actividades, un conjunto de acciones para que a la población se le pueda brindar ese servicio. ¿Qué servicio, por ejemplo? El servicio de saneamiento, el servicio de gestión de los residuos sólidos, el servicio de seguridad ciudadana, el servicio de transitabilidad. Entonces ahí es donde empezamos a hablar sobre la función pública. ¿Qué es la función pública? Viene a ser todo el conjunto de actividades, de acciones que se pueden implementar en periodos nada más o de manera permanente, ¿no? En periodos de tiempo, ¿no? Por X días, X semanas, X meses o de manera permanente, todos los días sí o sí. Esta actividad puede ser remunerada u honoraria. Ojo, la función pública puede ser también a título gratuito. No sé si ustedes recuerdan que uno de los ex presidentes del Congreso, el señor Salaverry, ¿no? En múltiples oportunidades ha comentado, ha publicado que él es asesor ad honorem, ¿no? Del presidente de la República, el señor Castillo, ¿no? Es ad honorem, es decir, es honorario, pero está desarrollando actividades orientadas a la prestación de un servicio a la sociedad, es decir, está ejerciendo una función pública, porque el resultado de sus aportes, de su asesoramiento, etcétera, al señor Castillo, determina en el señor Castillo, la toma de una serie de decisiones que sin la participación de este funcionario honorario a título gratuito, no las habría tomado en ese sentido. Por lo tanto, el asesor ad honorem tiene rango de funcionario público, porque a partir de su actuación se generan y se consolidan normas, lineamientos, políticas, estrategias, etcétera, ¿no? Ahora, este conjunto de actividades, esta función pública va a estar generada en cualquier nivel de gobierno, sea gobierno nacional, sea gobierno regional o gobierno local. ¿Quién va a desarrollar esta función pública? ¿No? La función es el conjunto de actividades, pero esas actividades no se van a implementar solitas, ¿no? Tiene que haber una persona encargada de desarrollar esa función pública. Y esta persona se va a denominar funcionario público. Va a ser un servidor de la entidad
¿no? Que brinda el servicio y que puede tener su participación bajo diferentes niveles de régimen laboral, ¿no? Que es decir, que puede ser contratado, nombrado, designado, de confianza o electo, cualquiera de esas modalidades, ¿ya? No hay forma. Y también en cualquier régimen laboral, por ejemplo, los nombrados, los que están en casa, etc. Todos ellos van a ser considerados funcionarios públicos. ¿Por qué van a ser considerados como funcionarios públicos? Porque las actividades que van a desarrollar las van a ejercer sobre bienes materiales o inmateriales de la sociedad. Como van a emplear bienes de la sociedad, ¿no? En la práctica están utilizando bienes del Estado para el desarrollo de sus funciones. Un privado no puede emplear bienes del Estado. Es por eso que este funcionario tiene que pasar al segmento público para que pueda desarrollar estas funciones, y ahí es cuando se convierte en funcionario público, ¿no? Y el funcionario público lo que va a hacer es desempeñar las actividades propias de la función pública. Este funcionario público, pero se considera que tiene que desarrollar sus funciones en el marco de una serie de principios, deberes y prohibiciones. Este conjunto de principios, que también es recogido y es considerado en la ley de ética del funcionario público, ¿no? Es el respeto, la probidad, la eficiencia y la idoneidad, veracidad, lealtad, ¿no? Un elemento principal o un principio fundamental es la probidad. ¿Qué quiere decir la probidad? Que esa persona sea proba, sea el ideal para esa función, que no sea una persona a la que se le pueda cuestionar, porque la opción de cuestionarlo implica ya un peligro de cierto nivel de injerencia o de reste de autonomía a las decisiones de este funcionario, ¿no? Porque va a haber un motivo por el cual se le va a poder presionar o coercionar para que actúe bajo determinada forma. No va a tener esa libertad. Por eso es que se busca o se recomienda, ¿no?, que este funcionario pues sea probo, no tenga estas observaciones a su actuar, ni actual ni anterior, ni pasado, ¿no? Que no haya sido denunciado, que no haya estado enjuiciado, que no haya sido considerado como presunto autor de alguno o una serie de delitos. Porque ya solamente esa mácula, ¿no?, ya genera una un potencial ejercicio de acciones por terceros para cuestionarlo, coercionarlo para actuar en una forma distinta ya a la que se entiende que debería de hacer. La idoneidad está referida a que tiene las capacidades para desarrollar esa función pública. Es como que ustedes compran un carro último modelo y al primer cristiano que pasa por su puerta le dicen, maneja mi carro. Y él te dice, pero no sé manejar, no tengo licencia, no sé manejar. Ah, no importa, maneja mi carro y en el camino aprendes. Pues si lo chocas, bueno, lo chocaste, ¿no? Si te ponen una papeleta porque hiciste una maniobra que no correspondía, porque atropellaste a alguien, etcétera, tampoco importa, pues estás aprendiendo. ¿Quién en su sano juicio actúa así con un vehículo que puedas adquirir? Nadie, ¿verdad? En ese mismo sentido, se considera que los funcionarios públicos puedan tener también esa idoneidad, es decir, que tengan conocimiento de lo que van a hacer, no que vayan a aprender, no que digan, bueno, pues, me sentaron acá, ¿no? Me trajeron, Pedro, Juan, quien sea, me trajo, me dijo, siéntate ahí, ejerce tus actividades, y yo, pues ya, ellos saben que yo no sé, y bueno, pues aprenderé, ¿no? Haré lo mejor posible.
¿no? Eso no es, así no es eso. Para eso no se considera a un funcionario público. Y hemos visto que funcionario público no solamente es aquel que es nombrado, que es contratado, que es designado, al que se le da la confianza, sino también al que es electo, ¿no? Al que es electo. Y acá es donde se ha generado toda una serie de confusiones, una serie no de confusiones, sino una serie de, ¿cómo les diría? De visión parcializada, de visión sesgada, si queríamos, ¿no? Le prestamos atención a algunos de los principios nada más. Uno de los principios, basta que cumpla uno de los principios, pero no consideramos que debería de cumplir todos estos principios. Por eso es que tenemos los congresistas que tenemos las autoridades que tenemos, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Algunos de ellos no son probos porque están cuestionados, tienen delitos, condenas, juicios, procesos, etc. Otros no son idóneos, no saben ni siquiera lo que van a hacer en el cargo al que se les ha elegido incluso, ¿no? Su excusa es, voy a aprender. O la otra excusa es, voy a contratar asesores. Mejor al asesor lo poníamos ahí a ejercer el cargo. Y de ahí ya viene un conjunto de deberes importantes. La neutralidad, es decir, no debe de estar sesgado ni parcializado en ningún sentido, ni de raza, ni de credo, ni de religión, ni de cultura, ni de ideología, ni de sexo, nada. También aspecto que no lo cumplen actualmente en la gran mayoría de nuestros funcionarios electos, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, yo voy a ir a voten por mí, elíjanme a mí, designenme a mí, porque yo voy a representar a este grupito nada más, ¿no? No, yo voy a ser la voz de este grupo. ¿Y del resto qué? ¿Qué pasó del resto? ¿Es neutral? Ya no es neutral. ¿Es equitativo? Tampoco es equitativo. ¿Es justo? Tampoco es justo. Porque no está buscando representar a todos, sino únicamente a un pequeño grupo. Otro deber es la transparencia, ¿no? Es decir, que todas sus acciones puedan ser auscultadas por cualquiera, sin la necesidad que se le tenga que solicitar esa información a esta persona, ¿no? También cuestionable en nuestras autoridades, en nuestros funcionarios. La discreción, ejercicio adecuado del cargo, quiere decir que tú debes de actuar en función a lo que tu cargo te permite, lo que te dice que tú debes de hacer únicamente, no sacarle ventaja en ningún tipo, ¿no? Lo que vemos a veces en los reportajes, ¿no? Que fulano de tal, elegido, designado, nombrado, ¿no? Manda a su chofer para que haga pasear a la hija y al perro, ¿no? O para que lleve a la hija a la piscina, le espere 3 horas, la recoge, no, es que es mi hijita, pues, ¿no? Y he recibido amenazas y tengo que cuidar y por eso, para eso no es, ese no es el uso adecuado de los bienes del Estado, el Estado no está para eso, en ningún momento. Una vez más, el funcionario público en ningún momento puede asumir que los bienes del Estado son de su propiedad. No es, por si acaso, la municipalidad no es la municipalidad del alcalde, de Pedrito, de Juan, etcétera. Es la municipalidad simplemente. El despacho presidencial es del despacho presidencial. La residencia presidencial es la residencia presidencial. No es la residencia del presidente, no es la casa del presidente, por si acaso. Es la residencia presidencial. Así, no es la casa del presidente. Y la responsabilidad, y las prohibiciones, ¿no? Un conjunto de elementos que se las salta cualquier funcionario, ¿no? El que puede, busca saltarse, ¿no? Mantener intereses de conflicto, por ejemplo. No puede tener conflicto de intereses, ¿no? Básicamente. Obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de información privilegiada, presionar, amenazar y acosar. Y acá vemos pues que la mayoría de nuestros funcionarios se salta o incumple varias de estas prohibiciones, ¿no? Para empezar, cualquier autoridad de un ente gubernamental, ¿no? Nacional, sectorial, regional, local, etcétera, siempre va a manejar información privilegiada, siempre.
no hay ninguna forma en la cual este funcionario, ¿no?, a ese nivel no pueda manejar información privilegiada. Es por eso que nuestro marco normativo, ¿no?, de contrataciones del Estado indica que los familiares directos de los funcionarios están prohibidos en participar en procesos de selección, de asignación de compra de bienes, de servicios, etcétera. Porque ese funcionario, ese pariente que es funcionario, tiene acceso a esa información privilegiada. Él sabe mucho antes que el resto de participantes que va a haber la convocatoria a una plaza, cuáles van a ser los requisitos, quiénes van a ser los evaluadores. Él sabe mucho antes que otros, ¿no?, que otros que van a concursar, cuál va a ser el proyecto que se va a poner a concurso, qué se le va a pedir al potencial contratista a ser elegido. Se le va a pedir camionetas, carros, maquinaria, una serie. Él sabe ya de antemano. Y como maneja esa información privilegiada, se busca evitar que se haga mal uso de esa a partir de la participación de familiares de este mismo, ¿no? Por eso es que se les objeta, aunque muchos luego dicen, no, pero tienen que trabajar, pues, ¿no? Dice, no, yo venía trabajando con el Estado hace mucho tiempo, y yo voy a seguir trabajando, a que mi primo, mi hermano, mi cuñado sea, pues, ahorita el alcalde, el gobernador, el ministro, el viceministro, el consejero, lo que quieran, eso, es cosa de él, pues yo quiero seguir trabajando. No, porque lamentablemente ya, pues, tu pariente tiene acceso a información privilegiada. En todo caso, le hubiera dicho, ¿sabes qué, Pedrito? No te presento porque me vas a valorar. O en todo caso, bueno, pues Pedrito está actuando acá y yo me voy a otro lado. Pues no, ya soy tan bueno, ¿no? Soy buenazo en lo que hago y me puedo ir a buscarme los frijoles a otro lado porque soy bueno acá, soy bueno en la China y en la China. Básicamente eso. Entonces, este funcionario público, al desarrollar sus actividades, genera lo que se conoce como la gestión pública. Viene a ser un conjunto de procesos, ¿ya? Que va a permitir la prestación de servicios para la sociedad, para la población. Este funcionario público, entonces, cuando empieza a desarrollar sus actividades, lo que está haciendo es ya una gestión pública para poderle brindar los servicios a la población, servicios de diferentes índoles y de diferentes o con diferentes materias de concurso, ¿no? El servicio de saneamiento, por ejemplo, abarca materias como es el mismo sector saneamiento, ambiente, judicial y demás, ¿no? Pero estas actividades, esta gestión pública, las tiene que desarrollar dentro de un conjunto de políticas gubernamentales, ¿no? Es decir, de políticas, estrategias, normas, etcétera, que han sido establecidas por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el marco normativo de la gestión pública, ¿no? En líneas generales tenemos la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Municipales y la Ley de Ética de la Función Pública. A la fecha, desde el año 2004, a la fecha, nuestro Estado viene renovando todo el proceso administrativo y el proceso de gestión pública a través de la modernización del Estado, que se centra en los procesos de descentralización, es decir, el proceso de traslado de responsabilidades y competencias a los diferentes órganos de gobierno. Lo que se busca con esto es que haya mayor eficiencia en los diferentes niveles del aparato estatal, que se pueda brindar a la ciudadanía un mejor servicio, ¿no? Esto va a ser tomado en cuenta como la atención a la ciudadanía. Y finalmente, que se pueda optimizar el uso de los recursos públicos. La optimización de los recursos públicos es tanto bienes tangibles como intangibles, va a permitir que se pueda brindar un mejor servicio a la sociedad, mejor servicio en términos de cantidad, calidad y oportunidad.
Entonces, este esquema de modernización del Estado está plasmado o está generado a través de una serie de paradigmas. Básicamente, estos paradigmas se centran en torno a los resultados, es decir, el logro, la consecución de una cantidad predeterminada de metas en un espacio de tiempo. Pero este logro de estas metas no simplemente está dada por un valor numérico, por un aspecto cuantificativo, es decir, una cantidad de X, ¿no? Por ejemplo, recolección de 100 toneladas de residuos sólidos, ¿no? El servicio de gestión de los residuos sólidos, sino que tiene que tener aspectos de calidad y además aspectos de oportunidad. Es decir, esas 100 toneladas de residuos sólidos no la vas a haber escogido o no la vas a haber recogido a fines de año, ¿no? Es decir, que la población ha vivido en medio de los residuos sólidos 363, 64 días. Y el último año sí has recogido los 100 toneladas, ¿no? Sino que tiene que ser oportuno. Es decir, en el momento apropiado para no generarle niveles de incomodidad o de insatisfacción a esa población. Y es ahí donde aparece pues esta famosa gestión pública por resultados, ¿no? Esta gestión pública por resultados es un proceso estratégico. ¿Qué quiere decir estratégico? Que es un proceso planificado ex ante, es un proceso de planificación antes de su ejecución. No es una planificación durante, es un proceso de planificación estratégico antes. Como es estratégico, esta planificación previa también tiene que ser considerada a través de una asignación de recursos apropiados, ¿no? Tanto monetarios, recursos humanos y otros tipos también. Además, es un proceso político y técnico. Cuando se habla de político, está considerándose que se tiene que cumplir una serie de normas, lineamientos, procesos estratégicos y demás. Y cuando se habla de técnico, quiere decir que hay una norma técnica, es decir, hay un enunciado en el cual te indican las características de cada actividad que vas a desarrollar, en qué consiste, cómo se desarrolla, con qué bienes, materiales, equipos, herramientas, etcétera, se lleva adelante, cómo se cuantifica el nivel de logro, ¿no? Y finalmente, cómo se reconoce ese valor que se ha alcanzado. Y este proceso se va a desarrollar entre dos elementos fundamentales. Uno conocido como el actor principal, que es la sociedad, y el otro como el agente, que es el gobierno. El agente es el que va a desarrollar todo este proceso estratégico para brindarle servicios al actor, a la sociedad. Pero estos beneficios, ¿ya?, tienen que ser considerados como válidos, como apropiados por esta sociedad. En el caso de la gestión por resultados, sea pública, sea privada, gestión por resultados a nivel de proyectos o lo que fuese, quien te evalúa no eres tú mismo, no es un tercero que tú vayas a contratar, sino es la persona que se ha visto beneficiada con el servicio que tú le has prestado. Él es el que te va a calificar, él es el que va a determinar el nivel de logro de resultados. Si, digamos, tú has brindado 700 servicios, ¿no? De qué, a ver, ya, tu trabajo era la entrega de partidas de nacimiento, digamos, ¿ya? Y al año tú has entregado 1000 partidas, ¿no? Esas 1000 partidas, ¿ya?, el nivel de logro, de alcance de ese resultado, no lo va a medir tu jefe. Es decir, ya, qué bien, Pedrito, has alcanzado 20 partidas de nacimiento que se emite, eres un tromer, eres el máximo, ¿no?
No te va a evaluar un tercero, es decir, no van a tomar una consultoría de un externo para que te evalúe y diga, sí, Pedrito, yo que me han contratado, te digo que eres Trome y que has alcanzado esto. Te va a evaluar el beneficiario de ese servicio. A él se le va a consultar si el servicio que tú le has brindado, por lo tanto van a haber 1000 respuestas, ¿no? Porque tú has generado 1000 partidas, ha sido apropiado. Se le ha alcanzado en el tiempo que se había indicado, con la atención que se le había especificado, etcétera, ¿no? Entonces, él es el que va a calificar si ese resultado se puede considerar como un total alcanzado, es decir, como uno bien hecho o parcialmente hecho. En ese sentido, pues, la métrica de tu resultado no va a ser necesariamente la que tú consideras, sino aquella que te es reconocida por el beneficiario del servicio que le has prestado. Eso es lo que todavía a veces no se entiende en la función pública, ¿no? Lo que se entiende todavía es el cumplimiento simplemente de la meta, ¿no? Decía que tenía que atender de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ya, yo atendí todos los días de la mañana de 8 a 6 de la tarde. Ahí pueden chequear mi marcado de ingreso y de salida. Pero tú en ese lapso de tiempo has atendido bien a las personas, las has orientado bien, les has dado un buen trato, has gestionado su solicitud o su requerimiento de la forma más idónea o simplemente le ya deja tu papel, lo que hacen, ¿no? Les comento lo que siempre se ve en los funcionarios. Ya, presenta tu papel por mesa de partes y listo. Ya, presenta tu papel. ¿Cuándo me van a dar la noticia? Será en 15 días y te despiden. O a veces, no sé, ya se le va a comunicar. ¿Ese será un servicio que se ha prestado con calidad? Obviamente no. Otro es la oportunidad, ¿no? Te solicitan una partida, una licencia para que se le emitas en 15 días, que indica tu manual de operaciones, etcétera, ¿no? Y tú se la terminas emitiendo en 45 días. Digamos que era una licencia de construcción, ¿no? Que esperaban obtenerla según tus procedimientos administrativos en 15 días. Yo esperaba obtener mi licencia para el 15, el 17 de noviembre e iniciar mi construcción, porque iba a disponer del presupuesto apropiado para comprar todos los materiales en la cantidad que se me había solicitado. Pero me entregan mi licencia todavía en 40 días. Con el monto de dinero que contaba a los 15 días, ¿podré comprar lo mismo que deseaba comprar inicialmente? Tal vez no, porque ya subieron algunos materiales, tal vez el maestro de obra que me iba a cobrar un precio determinado y encontró otro trabajo, ya se fue, y el siguiente que estaba en mi lista me cobra algo más. Entonces, la oportunidad también es otro factor importante que se tiene que considerar siempre en la gestión pública y sobre todo en la gestión pública por resultados. Esta gestión por resultados tiene algunos objetivos, por ejemplo, brindarle un buen servicio a la ciudadanía, que se generen canales apropiados para la participación ciudadana en el proceso no solamente de elección, sino de control, de seguimiento y de fiscalización, que se generen acciones descentralizadas y desconcentradas a través de el traslado de ciertas potestades, de ciertas competencias a diferentes niveles de gobierno, a la par de brindarles un nivel de autonomía, ¿no? Que todavía en nuestro caso no está al 70% alcanzado esto, ¿no? Hay algunos temas de la descentralización que son algo más complejos de trabajar, de trasladar. Luego tenemos la transparencia en la gestión, ¿no? Principalmente centrada en que la sociedad civil pueda ser comunicada apropiadamente, ¿no? De las acciones que viene realizando el ente de gobierno y que ésta pueda acceder a ciertas especificidades de la misma, ¿no? Monto alcanzado, periodo de tiempo y demás. Luego está la competencia de los servidores públicos, ¿no? Es decir, que cada funcionario tenga las capacitaciones o las capacidades que le permitan desarrollar sus acciones, ¿no? Con la probidad e idoneidad del caso.
Ahora ahí se entiende pues que estos funcionarios públicos tienen que ser capacitados periódicamente. Luego tenemos el principio o el objetivo de un equilibrio fiscal, ¿no? Es decir, que no haya un gasto que esté por encima de los ingresos asignados, porque de lo contrario vamos a ingresar en procesos de desbalance fiscal. Algunos principios que rigen la gestión pública. El primero es el principio de servicio al ciudadano, ¿no? Tiene que tenerse en cuenta en todo momento que se está brindando un servicio a la persona, a la sociedad, y que este servicio tiene que ser ajustado, acomodado a las necesidades e intereses tanto de la nación como de la misma sociedad. Es por eso que en algunas oportunidades piden que quien va a brindar un servicio determinado maneje el idioma predominante de la zona, ¿no? Para que de esta forma pueda generarse un mejor proceso de comunicación, de explicación, etcétera, al administrado, al recurrente. Luego tenemos el principio de inclusión y equidad. A través de este nos indica pues que el funcionario público no puede excluir en ningún momento de la prestación de sus servicios a ningún grupo poblacional por ningún aspecto, ni económico, ni social, ni político, ni cultural. Y que se tiene que tratar siempre, en todo momento, a todos ellos con equidad. Quiere decir que debes de atender de la misma forma, con los mismos estándares de calidad, aquel que te cae bien, que es de tu tipo, de tu color, de tu raza, de tu religión, que usa tu mismo idioma, que tiene tus mismas prioridades, tus mismos gustos, etcétera, que aquel que no, ¿ya? Porque el funcionario público está constituido para brindar servicios a la sociedad en conjunto. Luego tenemos el principio de participación y transparencia, que es el que permite que todas las personas puedan realizar acciones de control. Luego tenemos el principio de organización, integración y cooperación. ¿Qué quiere decir? Que todas las actividades que va a realizar el funcionario público puedan responder a un esquema organizacional o organizativo de la entidad, de la institución, pero al mismo tiempo que éste esté integrado a otros elementos, es decir, que desarrolle sus actividades con la participación o en el marco de ciertos lineamientos del área jurídica, del área de presupuesto y demás. Y de cooperación, porque debe haber siempre un nivel de interacción colaborativa entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, subnacional, etcétera, y las diferentes entidades sectoriales, ministerios y demás. Y por último, el principio de competencia, ¿no? Que quiere decir que se deben desarrollar estas acciones de gestión pública únicamente dentro de lo que sus competencias le permite, sin transgredirlas, sin tampoco incumplirlas algunas de estas. Entonces estamos en que la gestión pública se va a desarrollar mediante algunos sistemas. Vamos a tener dos tipos de sistemas principales. Uno que son los sistemas funcionales y otro que son los denominados sistemas administrativos. Los sistemas funcionales son aquellos que van a gestionar las materias o, en otras palabras, los que van a gestionar los sectores. Y ahí vamos a encontrar ambiente, comercio, turismo, salud, educación, etcétera, ¿no? Y a nivel ya de los gobiernos subnacionales, estas materias van a integrarse a través de sistemas como el de salud, el educativo, el de cadenas productivas, el sistema de saneamiento,
el sistema vial, el sistema de riego, etc. Cada uno de estos sistemas, por ende, va a estar constituido por varias de estas materias, ¿no? Por ejemplo, el sistema de agua potable y alcantarillado va a estar constituido por, empezando en orden, ¿ya? Saneamiento. Luego va a estar por salud. Luego va a estar por educación. Todos estos forman parte del sistema de agua y alcantarillado, todas estas materias. ¿Ah? Luego está ambiente. Luego viene economía y energía, ¿no? Y así. Por ejemplo, en el sistema de agua potable y alcantarillado, aparte de saneamiento, que es lo primero que encontramos o destacamos de estos sistemas, ¿no? Es decir, el entubado o el proceso de traslado entubado de las excretas, etcétera, ¿no? Salud por el control de la calidad del servicio, ¿no? Ambiente por el nivel de interacción o acción negativa sobre los factores ambientales de esta infraestructura que se está generando. Educación por los procesos de generación o de educación sanitaria que se desarrolla en la población estudiantil. Me estaba olvidando, desarrollo social porque se va a desarrollar acciones de entrenamiento, de desarrollo de capacidades en la población usuaria, ¿no? Y así van a irse generando los diferentes sistemas a partir de la interacción de las distintas materias. Y luego tenemos los sistemas administrativos. Estos sistemas administrativos son los que permiten el desarrollo de la gestión pública en conjunto. Vamos a encontrar básicamente 11 sistemas administrativos. Son aquellos que van a regularizar cómo se emplean los recursos y bienes de las entidades públicas. Tenemos el sistema de planeamiento, presupuesto, etc. Cada uno de ellos tiene un órgano rector. El órgano rector es el que se encarga de los dispositivos legales, normas técnicas, lineamientos, etcétera, y de la fiscalización del cumplimiento de los mismos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es el encargado de velar por la contratación o la incorporación de colaboradores, ¿no? En la entidad. El órgano que lo rige o que rige este sistema es Servir. Es el órgano en el cual se ha designado, o sea, que ha designado o que ha definido cuáles son las competencias, las capacidades, los conocimientos, la experiencia que debe de tener determinados funcionarios públicos. Luego tenemos el sistema administrativo de abastecimiento, ¿no? Que es el que se encarga del abastecimiento de empleo y la conservación de bienes. Acá el órgano rector es el OCE, ¿no? El organismo supervisor de las contrataciones del Estado. A veces consideramos que el OCE únicamente se orienta a la contratación de consultores para la ejecución de obras, pero estas están en la realidad encargadas de normar todos los procesos de adquisición, tanto de bienes como de servicios, de las diferentes entidades. De ahí tenemos el sistema administrativo de presupuesto público, que es el que conduce el proceso de elaboración y gestión y evaluación del presupuesto de cada entidad del sector público. El órgano rector es la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF. Tenemos también el sistema administrativo de tesorería, ¿no? Que es el responsable de la administración de los fondos. Y el órgano rector es la Dirección Nacional del Tesoro Público. El sistema de presupuesto público, para aclarar acá alguna duda, es básicamente
lo van a entender como el proceso en el cual se elabora el presupuesto. Se le pide un dinero al Estado, en otras palabras, ¿no? Tesorería es cuando el Estado te asigna ya un monto de dinero y tú lo tienes que administrar, es decir, que tú lo tienes que gastar. Esa es tesorería. Tú en presupuesto le puedes haber pedido 100 millones y en tesorería el Estado te puede haber asignado únicamente 80, es decir, 20 no te va a asignar. El de contabilidad es el sistema que se encarga de todos los procedimientos contables de la entidad, ¿no? Es decir, da verificación de los registros o los documentos de aval. Presupuesto te permitía a ti plantear o pedir un monto de dinero, ¿no? Tesorería, se le alcanzaba el monto de dinero y procedía a ejecutarlo. Y contabilidad va a revisar o va a ejercer su acción en cuanto al cumplimiento, ¿no?, del procedimiento administrativo respectivo. El ente rector es la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. También tenemos el sistema de endeudamiento, ¿no?, que es el que va a estar a cargo de la administración de procesos de endeudamiento. Esto todavía no está transferido del todo a los gobiernos subnacionales, todavía lo desarrolla únicamente el gobierno central. El ente rector es la Dirección Nacional de Endeudamiento Público. De ahí tenemos el sistema administrativo de inversión pública, que es a través del cual se van a considerar los montos de inversión para el desarrollo de servicios públicos, ¿no? El ente rector es la Dirección de Programación Multianual de Sector Público. Luego tenemos el Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico. Es en el cual cada entidad va a, o cada gobierno subnacional va a alcanzar su plan estratégico, ¿no? El ente rector es el CEPLAN. De ahí tenemos el Sistema Administrativo de Defensa Judicial del Estado y el Sistema Administrativo de Control. Básicamente, estos dos son sistemas que van a permitir la supervisión y el monitoreo y fiscalización de las acciones que se vienen desarrollando en la entidad respectiva. Por si acaso, este sistema judicial del Estado, si bien es cierto, está adscrito a las diferentes entidades, ¿no?, sean gobierno nacional, sean entidad sectorial, sean gobierno regional, gobierno nacional, etcétera, están adscritas a ellos, pero actúan en defensa del Estado. No actúan por cuidar, proteger a la autoridad, por dejar justificar legalmente sus acciones, si es que estas no están consideradas en sus funciones, etcétera, sino de precautelar los intereses del Estado. Por eso es que hay ocasiones en las cuales el procurador, ¿no?, de una entidad interpone denuncia contra la misma autoridad de ese nivel de gobierno o de esa entidad, ¿no?, porque es su potestad. En cuanto al sistema administrativo de control, es el que va a realizar las acciones o va a verificar las acciones administrativas, financieras, operativas, presupuestales, etcétera, teniendo en cuenta el cumplimiento de una serie de marcos normativos. El ente rector es la Contraloría General de la República. Y por último, tenemos el sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Básicamente, este sistema nos llama hacia lo que es el proceso de descentralización, ¿no? El ente rector es la Secretaría General Pública de la PCM. Entonces, ¿cuál es el ciclo de una gestión pública? Inicia siempre con el planeamiento. Todas las dependencias, todos los actores, todos los funcionarios públicos van a iniciar su proceso de gestión a través de un planeamiento, que es la elaboración, ¿no?, de su plan anual o del plan estratégico institucional, etc., en el cual se van a considerar todas las acciones, actividades que se pretende desarrollar en el siguiente periodo, incluido también acá, ¿no?, los presupuestos respectivos. Luego de eso pasa al siguiente punto, que es el normativo y regulador, en el cual se van a establecer normas que van a regular la prestación del servicio. Recuerden que la gestión pública siempre está
orientada a la prestación de un servicio público. Luego está la etapa directiva y ejecutora. Es la etapa en la cual se desarrolla la implementación de las acciones o de las actividades planificadas o planteadas. Y finalmente tenemos la supervisión, evaluación y control, ¿no? Es decir, el acompañamiento, el seguimiento, la verificación del nivel de alcance de los objetivos, de los indicadores planteados inicialmente. Ojo, estamos hablando de una función o de una etapa de supervisión, evaluación y control. En ningún caso nos habla sobre fiscalización, ¿no? Porque ese es otro proceso. Un aspecto importante para la gestión pública es la distribución del presupuesto, ¿no? Este esquema, la genérica de gasto, es cómo se distribuye el presupuesto en el sector público. Esto tanto para el gobierno nacional, para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Estas son las genéricas de gasto y a partir de estas se van a ir planteando y generando las necesidades presupuestales posteriores. Hay algunos principios que siempre se tiene que tener en cuenta al momento de realizar una gestión presupuestaria, es decir, la asignación de montos para atender las actividades, acciones que se pretenden realizar. Tenemos en primera instancia el equilibrio presupuestario, el equilibrio macrofiscal, luego la especialidad cuantitativa, la especialidad cualitativa, la no afectación predeterminada, ¿no? Es decir, que no se pueda afectar algo que no está contemplado en la planeación. No puedes gastar dinero, ¿no? Del Estado en algo que no se había planificado con anterioridad. La integridad, que el total del presupuesto se pueda gastar, la anualidad que se gaste en el periodo anual respectivo. La eficiencia ejecutiva, que el presupuesto se gaste apropiadamente. La centralización normativa, que el presupuesto se ejecute de acuerdo a lineamientos normativos generados por el ente de gobierno nacional. La descentralización operativa, que las diferentes entidades no sean las responsables de la adquisición o de la incorporación de recursos del presupuesto propiamente dicho. La transparencia presupuestal está orientada a el acceso libre de parte de toda la población a los gastos que se han ido generando. Y por último, la programación multianual, que está referida principalmente a la inversión, en la cual se tiene que considerar periodos trianuales para garantizar el total desarrollo de una inversión pública. Entonces, este presupuesto va a constituirse en el fondo público de la organización o de la entidad, ¿no? Es decir, el total de dinero que ésta va a administrar o va a gestionar. Este se va a estructurar en función a 4 ítems. El primero, los ingresos corrientes, que son los recursos que va a captar directamente por la cobranza de tributos, prestación de servicios, venta de bienes, cobro de rentas, multas, sanciones y otros. Y esto es para todas las entidades de gobierno, nacional, subnacional, etcétera, sectorial también. Luego tenemos ingresos de capital, ¿no? Que vienen a ser los recursos provenientes de las ventas de activos, terrenos, inmuebles, maquinarias, etcétera, o también en algunos casos por la venta de acciones del Estado en empresas. Luego tenemos la transferencia, que vienen a ser recursos no reembolsables que van a provenir de una entidad distinta, ¿no? Que le va a trasladar esta partida de este recurso para que pueda esta entidad desarrollar parte de sus actividades. Pero esta transferencia, esta consignación, podríamos decir, de presupuesto, es bajo especificidad, es decir, se va a gastar en aquello que se nos está indicando que se debe de realizar. No se puede gastar en algo distinto, ¿no? Si yo estoy pidiendo una transferencia para la construcción de un puente,
Con esto no puede decir, ah, ya, el puente ya no va, ahora lo que va es la carretera, entonces lo traslado. Y por último, el financiamiento, ¿no? Es el conjunto de recursos proveniente de operaciones oficiales de crédito. Bien, entonces sería hasta ahí en esta primera sesión. En las subsiguientes ya se van a continuar viendo ya lo que son los gobiernos nacionales, cómo se